La edad de los actores del Chavo del Ocho desafía todas las leyes de la física en comparación con la de los personajes. Porque, por mucho que sepamos que son actores increíbles, sigue siendo extraño ver la absurda diferencia de edad entre ellos. Entonces, ¿cuánta diferencia hay entre la edad de los actores y la de los personajes? ¿Cuántos años tenían cuando empezó y terminó el Chavo del Ocho? Para entenderlo, vayamos actor por actor. Empezando por Edgar Vivar, Tu Barriga. Comenzó su carrera como actor a los 16 años. Trabajó para Chespirito e interpretó al personaje, cuya edad, lamentablemente, solo se da en este episodio. Han pasado más de 20 años desde que, en otras palabras, si empezó a actuar a los 15 o 20, entonces Tu Barriga debe tener entre 35 y 40 años. El actor, en cambio, tenía 24 años cuando empezó Chávez, algo que una buena caracterización y un aspecto descuidado no pueden lograr. Te agradecería si pudieras darme el dinero del alquiler. Lo cual no es muy diferente de Florinda Mesa. Su primer trabajo fue para Chespirito a los 19 años, y luego interpretó a Doña Florinda a los 23. Un personaje de unos 40 años. Según Girafales, después de los 40, el año de una mujer tiene 60 meses. Por eso llegan a tener la misma edad que Doña Florinda. Así es. Pero después de años, las edades de los personajes coincidieron con las de los actores. Ahora bien, lo realmente extraño es saber que en realidad es la actriz la que es mayor, no el personaje. Me refiero a la bruja de los 71. Angelines Fernández comenzó su carrera a los 14 años e interpretó a Doña Clotilde a los 48. Y según el personaje, ella tiene, para mi último pastel de cumpleaños, solo compré 40 velas. ¿De acuerdo? No es una gran diferencia. Pero resulta bastante extraño ver que terminó de fabricar llaves en 1991 a los 69 años, y el personaje ha mantenido la misma edad. O la bruja fuma desde niña, o hundió la última cena. Es imposible parecer tan vieja. Oye, ¿cuántos años crees que tengo? 50, exactamente. De hecho, el parecido era tan grande que diría que tanto sus gestos como su ropa eran idénticos a don Ramón. La única diferencia es que cuanto mayor se hacía, más se cansaba de interpretar al personaje, tanto que lo dejó primero en el 79 a los 56, luego regresó poco después y lo dejó definitivamente en 1982 a los 59. Es como el Chavo, que se volvió demasiado feo de ver. Aunque sabemos que interpreta al personaje ya de adulto, de 42 años para ser precisos, la edad a la que empezó el Chavo, la actuación te convence de que tiene 8 años. Esa es la edad de todos los niños. De hecho, voy segundo después del Chavo. ¿Y tú tienes 9? Él ya tiene 8. ¿Y qué? Yo tengo 9. Y en el último episodio, eso se volvió demasiado difícil de creer, porque Roberto Gómez Bolaño ya tenía 62. Pero no digo que sea el peor de todos, porque todavía quedan Kiko y la Chilindrina. Kiko, que empezó el Chavo del Ocho con 28 años y Chilindrina con 23, técnicamente tuvieron sus últimas apariciones con el Chavo siendo aún jóvenes. Él se fue en 1979 a los 34 años, y ella en el último episodio de la serie, en 1992, a los 42. Dije técnicamente, porque sí, esas eran las fechas y edades de sus últimas apariciones en El Chavo. Pero, gracias a soluciones alternativas, ambos siguieron interpretando a estos niños hasta el día de hoy. Hicieron algunas series alternativas y principalmente conciertos, el último de los cuales fue el de María Antonieta en 2019, a los 69 años. Y Carlos Villagrán, a sus 80 años, sigue actuando con Kiko. Esta actitud de ambos fue duramente criticada por Rubén Aguirre, y no dudo de Chespirito y nunca volverá a ver una serie como El Chavo del Ocho. No importa cuánto tiempo pase, siempre la encontrarás maravillosa, excepto por una cosa, los actores, la mayoría de los cuales, lamentablemente, ya han fallecido, y para colmo, por causas absurdas que les causaron un gran sufrimiento en sus últimos años. Entonces, ¿qué les causó tanto sufrimiento que los llevó a la muerte? ¿Y cuáles fueron sus últimos trabajos antes de morir? Para responder a estas preguntas, veamos actor por actor para comprender qué sucedió. Empezando por Jaimito, o más precisamente, Raúl Chato Padilla. Comenzó su carrera en teatro y solo después de trabajar en cine y televisión conoció a Roberto Gómez Bolaños cuando apareció en una de sus películas. Esto fue maravilloso para el actor, porque Bolaños vio el talento de Raúl y lo invitó a aparecer en sus otras películas. Trabajó para él hasta 1994, cuando de repente le ocurrió algo terrible. Un día, fue al médico porque se quejaba de dolor de garganta y oído que le hacía perder el equilibrio.
Cuando los médicos le realizaron pruebas, su estado era grave. Así que estuvo hospitalizado unos días. Justo antes de ser dado de alta, sufrió un infarto y falleció el 3 de febrero a los 75 años. Sus últimas apariciones públicas fueron en la temporada de 1993 de Tespirito y algunos episodios de 1994. Esto se debió a que padecía diabetes de alto grado desde los años 70, que empeoraba año tras año. ¿Pero saben qué es peor? Casi 2 meses después, otro miembro del elenco falleció por una causa muy grave. Me refiero a Angelines Fernández, nuestra querida bruja del 71. Fue una de las actrices más populares de México e hizo de todo en su carrera. Hasta que su amigo Ramón Valdés la recomendó a Chespirito para que apareciera en sus programas, y él la invitó. Así, empezó a trabajar para él hasta 1992, cuando no le quedó más remedio que dejar el programa por una triste razón. Tenía cáncer de pulmón, tras haber fumado toda su vida. Y desde la muerte de Ramón, empezó a fumar 2 paquetes de cigarrillos al día. Además del cáncer, sufría de depresión, que empeoró aún más con la muerte de su amigo. Ambas se agravaron hasta el 25 de marzo de 1994, cuando falleció a los 69 años, con su última aparición en vida durante la temporada 91 de Chespirito. Es triste, pero lo más curioso es que su muerte no fue muy diferente a la de Ramón, que también fue bastante trágica. En 1985, le diagnosticaron 2 tumores malignos, uno en el pulmón y otro en el estómago. Y para colmo, su familia decidió no decírselo por miedo a su reacción. Y también porque no querían que dejara de trabajar, algo a lo que se dedicaba con dedicación. Tanto es así que después de salir del Chavo del Ocho, trabajó en muchas cosas, como hacer algunas películas hasta que en 1986, junto a Carlos Villagrán hizo 2 programas, siendo el segundo Kiko, su último trabajo en televisión y su última aparición pública, y trabajó principalmente con su circo. Pero, por desgracia, un día llegó la factura. Estaba en Perú de gira con su circo y tuvo que regresar a México porque no se sentía bien. Su estado era tan grave que tuvo que ser hospitalizado. Y para colmo, durante los 2 meses siguientes, vivió prácticamente en el limbo debido al intenso dolor que sentía. El cáncer se extendió por todo su cuerpo, llegando a la columna vertebral, hasta que el 9 de agosto de ese mismo año, no pudo más y falleció a los 63 años. Esto se debió a que fumaba demasiado y no quería dejarlo. Incluso en el hospital, seguía fumando. Ese tipo era un hombre de verdad. Entonces, si estos actores murieron así, ¿qué le pasó al Chavo? ¿Y por qué estaba tan agotado en sus últimas actuaciones? Lo explicaré mejor en el video que aparece en pantalla.